¿Saben qué es la Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos? Tal vez nunca hayan oído hablar de esto, pero es bueno recordar estas siglas. Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Es un organismo económico de la Curia Romana. Precisamente, el Banco Central del Vaticano es esa institución financiera a la que se le asigna una función muy específica, es decir, la de administrar los bienes financieros, pero también inmobiliarios de la Santa Sede, y proporcionar todos los fondos necesarios para el funcionamiento de la Curia Romana del Vaticano. Así es el Banco Central del Vaticano, el banco que funciona como referencia para cualquier operación internacional. Pero no es la única institución de crédito del Vaticano, o mejor dicho, no es la única entidad financiera del Vaticano. Se ha hablado mucho de otra sigla, una sigla de solo 3 letras y no 4. Instituto para Obras de Religión. Instituto para Obras de Religión. Y hoy, 18 de junio, una fecha especial, porque se cumple el 42º aniversario del hallazgo del cadáver del banquero Roberto Calvi. Nosotros del canal Dentro de la Historia hemos decidido echar un vistazo un poco más profundo, dentro de lo que es uno de los tantos misterios entre el Estado italiano y los muros leoninos, el misterio de las finanzas vaticanas. ¿De dónde nace la cuestión del dinero del Vaticano? Bueno, de las cuestiones del Risorgimento. Cuando, en 1929, ya lo hemos mencionado en otro video, el Estado italiano, el Reino de Italia, en ese entonces bajo la dictadura fascista, firma los pactos de Letrán. También se establecen instrumentos financieros para aliviar, se dice, el peso de lo que tuvo que soportar, siempre entre comillas, el Vaticano, por las expropiaciones debidas a la unificación de Italia. Todo esto se traduce en una enorme cantidad de dinero y propiedades. Muchísimo dinero. Y deben administrarse de algún modo. Poco después de los 1929, el Papa Pío XI da un encargo especial a un banquero. Se llama Bernardino Nogara. A él se le confía la administración de una nueva entidad, la Administración Especial de la Santa Sede. Así se llama. ¿Pero qué es? Es un contenedor. Imaginen, una caja grande. Una caja en la que confluyen todo el dinero del Vaticano. Dinero que llega del Estado italiano. Y de negocios. Dinero que proviene de ingresos de tierras, de donaciones, de propiedades, porque el Vaticano tiene un enorme patrimonio inmobiliario. Y luego los bonos, muchísimos. Nogara es un excelente banquero. Simplemente puso 2 condiciones para trabajar con el Vaticano. La primera, no tener obligaciones morales sobre las inversiones a realizar. No quiere oír hablar de moral católica. La segunda, que se pueda operar en todo el mundo. Es un banquero de visión internacional. Y es precisamente esa la fortuna, de lo que más tarde se convertirá en el OIOR. Cuando Nogara toma posesión y comienza su trabajo, se da cuenta de que el dinero de la Iglesia rinde, pero no lo suficiente. ¿Y entonces qué hace? Los hace rendir muy bien. Invierte mucho. Primero en el sector textil. A inicios de los años 30, observa el auge del textil italiano. Invierte en la Supertextil, en la Sociedad Millonaria de Industrias Textiles y en la Chiesa Viscosa, la futura Snia Viscosa. Y luego invierte en Italgas. En los años 30, el suministro de gas empieza a ser generalizado en las ciudades italianas. Pero no basta. Nogara invierte en seguros como Generali, en crédito hipotecario y en Bastogli. Esa es una de las empresas más prestigiosas de la bolsa italiana. En el Instituto Romano Beni Stabili, una de las mayores inmobiliarias. Después en muchas otras empresas. En las metalúrgicas, en la producción de alimentos. También en la producción de electricidad, por ejemplo en la SADE, esa famosa, la de la presa de Bayonne. Ya hemos hablado de eso en otros videos que pueden encontrar en este canal. Pero no invierte solo en actividades que, en el fondo, son inocuas, que forman parte de la vida cotidiana y que pueden ser tranquilamente aceptadas por la moral católica. Bernardino Nogara es audaz, no es tonto, no es ingenuo y tampoco es una persona que juega a las apuestas. Pero no quiere oír hablar de reglas. Entonces, ¿qué hace? Vende a Liri, al Instituto para la Reconstrucción Industrial. Las participaciones en bancos como el Banco de Roma, Banco de Santo Espíritu y Credito Sardo, todos en dificultades, están por explotar. Liri se hace cargo de eso, y no a precio de remate, sino a precio de mercado. El Vaticano gana mucho dinero,
Dinero para reinvertir, reinvertir. ¿Dónde? En el sector inmobiliario, que nunca pasa de moda. Siempre es útil en la industria farmacéutica, incluyendo industrias que producen los primeros preservativos. Y aquí ya habría que sonreír, pensando en las doctrinas de la Iglesia sobre la anticoncepción, el aborto y las armas. Así es, Berlandino Nogara invierte el dinero de la Iglesia en la Oficina Mecánica Reggiane, que produce ametralladoras y aviones de guerra, en la Breda, que produce fusiles, pistolas ametralladoras y cañones, en la Compañía Nacional Aeronáutica y en la Lansaldo, que produce autos blindados, tanques, cañones y barcos de guerra. Y todo esto, se preguntarán, ¿cómo se concilia con la Iglesia Católica? No se concilia, pero se hace como si nada. Si el trabajo de Bernardino Nogara es bueno y da resultados, ¿por qué cuestionar el destino del dinero? ¿Es mejor seguir? Nogara sigue trabajando. El 27 de junio de 1942, el Papa Pío XII funda el Instituto para las Obras de Religión, Instituto para Obras de Religión, que absorbe la antigua administración y se convierte directamente en el instrumento financiero, manteniendo con la Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos, la futura Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos, que surgirá solo después, la función de administrar las finanzas. La Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos luego tendrá la función de Banco Central, el Instituto para Obras de Religión de Banco de Inversiones. Son dos entidades distintas que se mantienen durante mucho tiempo, una por un lado y otra por el otro, pero que sirven básicamente para sostener la parte financiera del Vaticano. Ustedes dirán, ¿por qué una religión debería necesitar bancos? Bueno, objeción válida, pero su objeción será respondida varios años después. Un personaje que ya hemos conocido, un prelado estadounidense de origen lituano que viene de Illinois, de una ciudad llamada Cícero. Paul Casimir Marcinkus. No puedes dirigir la Santa Iglesia solo con el Ave María. No pueden conducir la Sagrada Iglesia con el Ave María. Lo repite a menudo, así como dice que sin dinero no se hace nada, ni siquiera la caridad. Marcinkus es un hombre de ideas claras que, al asumir como jefe del Instituto para Obras de Religión, halla una situación próspera y varias participaciones. Una de las más jugosas es en la Società Generale Immobiliare, dueña de una cuarta parte de Roma. Por decir una, pero también es dueña de mucho más. Piensen en el famoso Hotel Watergate. Sí, ese del escándalo, donde encontraron a la famosa banda de plomeros, los ladrones profesionales, al servicio del comité electoral del Partido Republicano, el que desató un escándalo épico en Estados Unidos. Ese, el Watergate. Es en parte propiedad de la Società Generale Immobiliare, pero la Società Generale Immobiliare tiene un problema, porque con el final de los años 60, al inicio de los años 70, termina el periodo de exención de impuestos establecido por los pactos de Letrán. Hay que pagar los impuestos, hay que hacer algo, pero el Vaticano no quiere pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué se hace? Se necesita al hombre de la providencia. En el pasado había sido Mussolini de Beta, Michele Sindona, él, el banquero de Patti. Este hombre oscuro que no era exactamente un banquero, era un abogado, especialista en derecho tributario. Se había mudado de Messina, donde había estudiado, hasta Milán. Había abierto su despacho de consultoría y ahí había visto pasar de todo un poco, incluidas las extravagancias de los grandes ricos de Brianza y de Milán, que después se convertiría en la ciudad para divertirse. Sindona se convierte en el hombre adecuado, en el lugar adecuado para hacer cosas, para empezar a mover el dinero, hacer desaparecer las propiedades, colocar en países extranjeros, sobre todo en paraísos fiscales, los paquetes de control de las empresas del Vaticano. ¿En ese periodo surgen las empresas panameñas y se llaman así? En realidad, no están solo en Panamá, sino también en Luxemburgo, en Liechtenstein, en cualquier lugar donde pueda haber una legislación favorable a las sociedades anónimas. ¿Saben qué es una sociedad anónima? Se los explico. Hay diferentes tipos de sociedades. Están las sociedades en nombre colectivo, las sociedades simples, las sociedades en comandita. Y aquí hay un socio comanditario y uno comanditado. Existen las sociedades de responsabilidad limitada, que es el primer ejemplo de sociedad de capital, y existen la sociedad anónima, las sociedades anónimas. Y luego están las sociedades anónimas, que básicamente son sociedades de capital con acciones. ¿No saben qué son las acciones al portador? Es muy sencillo. En las sociedades anónimas, antes de una asamblea de socios, varios días antes, los socios tienen la obligación de depositar sus acciones, de tal manera que la composición accionaria sea clara, transparente y se sepa quién posee qué y cuántos derechos de voto tiene en la asamblea.
Es un principio de transparencia y, por lo tanto, un principio muy sencillo. En las sociedades anónimas, este requisito de depósito de acciones nunca existe, porque las acciones son al portador. Pueden pasar de una mano a otra en el transcurso de 24 o 48 horas y nadie sabrá nunca nada. Bien, estas sociedades anónimas, esta sociedad anónima, se constituyen en Luxemburgo, en Panamá, en Liechtenstein. Tienen nombres, a veces muy exóticos. Se llaman Money, Castelfin, North Europe. Establishment, United Trading Corporation, Bellatrix, Bellarosa, Starfield. Son empresas vacías, son solo cajas chinas, en las que primero se estacionan paquetes de acciones y luego volúmenes cada vez más grandes de dinero. Primero lo hace Sindona, hasta que sus juegos ilícitos, con el cambio internacional de divisas, es decir, de monedas, lo dejan en la ruina. Y entonces llega su sucesor, él, Roberto Calvi, el hombre de quien hoy recordamos el 42 aniversario de su muerte. Le toca a Calvi tomar el lugar de Sindona. Le toca a Calvi seguir alimentando esas cajas vacías, cajas que sin embargo cuestan todo, incluso la existencia misma del Banco Ambrosiano. Pero no solo existen las sociedades anónimas ubicadas en el extranjero. El Oyor adquiere acciones en varias empresas, tanto italianas como extranjeras. Además de ser accionista de bancos como el Banco Católico del Véneto, los vénetos sabemos de eso. En algunas ciudades, los letreros todavía son visibles, aunque el banco ya no existe desde hace mucho tiempo. Es en ese periodo que... Hablamos de mediados de los 70, cuando realiza otra de sus operaciones audaces. Cede el paquete de control del Banco Católico del Véneto y posteriormente del Crédito Valtellinese al Banco Ambrosiano de Roberto Calvi. ¿Es una operación que debería traer un beneficio? En realidad, es una de tantas operaciones llamadas vaciadas, que sirven para ocultar algo, que sirven para engañar al mercado. También sacuden las conciencias, incluso las de los obispos de las diócesis del Triveneto. Eran ellos. Ellos eran los principales accionistas, y uno tras otro, empezando por el patriarca Albino Luciani, el futuro Papa Juan Pablo I, retiran los depósitos en señal de protesta. A fines de los años 70, el Oyor se vuelve un tema delicado que a muchos no les gusta. A quien menos le gusta es a él, Albino Luciani, y decide investigar a fondo el Oyor. Sabemos que Albino Luciani en el trono de Pedro dura poco. Entonces llega otro. Ese otro papa es Karol Wojtyła, Juan Pablo II, que al principio es mucho más prudente que su predecesor. No solo eso, mientras tanto, ha llegado la Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Y si el Oyor depende nominalmente de una comisión de cardenales, cuyos miembros, sin embargo, cierran los ojos y firman gustosamente los balances a cambio de una donación para obras de caridad. La Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos está bajo el control del secretario de Estado Charliot Agostino Casaroli. Son buenos nombres los que pasan por ese escritorio. Todos nombres muy importantes y que son mucho más cuidadosos en la administración de ese dinero. Todo lo contrario del Instituto para Obras de Religión. Cuando empiezan a llover cadáveres, entonces toda Italia y luego el mundo se dan cuenta del Instituto para Obras de Religión. No usé el término llover cadáveres por casualidad. El primer cadáver literalmente cae del cielo. Es 17 de junio de 1982. Desde hace días, Roberto Calvo está prófugo. Huyó de Milán y se desconoce su paradero. Debía enfrentar el juicio de apelación y es investigado por un caso relacionado con el Banco Ambrosiano. Pero se fue sigilosamente sin decirle nada a nadie. Lo buscan muchos, lo busca su abogado, lo busca la fiscalía, pero no está, se fue. ¿A dónde fue? Eso se descubrirá después. Se confió a Flavio Carboni, el intermediario sardo, y a un contrabandista de Trieste, Silvano Vittor. Lo llevaron en lancha motora, luego a Austria con las hermanas Kleinzig y en avión a Londres. El 17 de junio de 1982, el Consejo del Banco Ambrosiano realiza una reunión dramática, donde Roberto Calvi es destituido como presidente en su ausencia. El Consejo de Administración, salvo un personaje. El banquero Horacio Bagnasco vota a favor de la solicitud de liquidación con la petición al Banco de Italia de enviar un comisionado. La reunión aún no termina y ya se oyen gritos. Ella, Graciela Corrocher, secretaria de Calvi, se tiró desde el cuarto piso. La encuentran muerta.
aplastada en el patio interior. Solo deja una carta en la que maldice a Calvi por todo el daño que ha hecho, y en la que pide que avisen con mucho tacto a su hermana, que es débil del corazón. Es el primer cadáver que cae, el segundo reaparece, y la mañana siguiente, en Londres, bajo el puente de los Fratineri, de la marea del Támesis, emerge el cadáver de Roberto Calvi. Nadie lo reconoce mentalmente, se afeitó el bigote. En el bolsillo hallan dinero y escombros. Es una puesta en escena, no se ahorcó. Lo estrangularon y luego lo colgaron de un andamio. Años después llegará el tercer muerto, Michele Sindona, suicida. Así, al final se decide dentro de la superprisión de Voghera, con un café corregido. Pero no estaba corregido, con un licor fuerte, con algo peor. Son muertes ilustres. Mientras todo el mundo mira a Roma y mira a Milán, observa las finanzas italianas que reaccionan de manera unida, gracias también a la coordinación del ministro Beniamino Andreatta. En Roma todos callan. La magistratura italiana exige que Marsigus y sus dos colaboradores, Menini y de Strobel, paguen por lo que han hecho. Porque esas cartas de patrocinio que habían emitido aún Calvi bajo presión, esas cartas que establecían la propiedad de empresas panameñas y otras en paraísos fiscales, esas cartas comprometían al OIOR con sus responsabilidades. Claro, había una carta de exoneración escrita por Calvi bajo presión, o quizás bajo chantaje, que debía anular las cartas de patrocinio. Pero para la magistratura italiana eso no basta. Marsigus no paga, es ciudadano vaticano. Los acuerdos en materia de extradición, en su caso, no se aplican. Menini y de Strobel no pagan porque el Vaticano hace que el dinero sea imposible de rastrear y decide no entregarlos a la justicia. Este es el primero de los grandes escándalos de las finanzas vaticanas. No es el único. Sí, porque años después, en 1993, en el caso Maxi Soborno Enimont, se revela que el OIOR transmitió información falsa a la magistratura italiana. Dentro del OIOR transitaron nada menos que 108.000 millones de liras certificados del Tesoro, dinero destinado a ser lavado. El OIOR, una vez más, se encoge de hombros, así como se encogerá de hombros en otros casos. Por ejemplo, en 2007, antes de 2005, explota otra bomba, la de los listillos del barrio. ¿Se acuerdan de ellos? Ricucci, Fiorani y Coppola, empresarios sin escrúpulos, intentan dominar las finanzas italianas. No lo logran. Pero uno de ellos, Fiorani, habla con los magistrados y menciona que varios miles de millones de euros, no liras, lo cual es aún más dinero. Pasaron del OIOR a la Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos y de ahí hacia Suiza, al Banco de la Suiza Italiana. La banca de la Svizzera Italiana, que está a punto de fusionarse con un viejo conocido de los escándalos del Marco Ambrosiano. Es decir, el banco de Gottardo Fiorani. Incluso admite haber entregado a la Asociación de Profesionistas y Sociedad de Alumnos 15 millones de euros en efectivo, sin declarar. ¿Para qué? Para una consultoría, aunque no sabemos exactamente de qué tipo. El nombre del OIOR aparece en muchas investigaciones. Investigación del G8 en la Maddalena, del constructor Angelo Balducci. La investigación sobre operaciones de lavado de dinero. La investigación sobre la mafia, porque los arrepentidos de la mafia hablan y dicen claramente que mucho dinero de la mafia, ha pasado por el OIOR. Francesco Marino Manoia, quien es descrito por el juez Falcone como uno de los colaboradores más valiosos de la justicia en su lucha contra la delincuencia organizada. Afirma que miles de millones de Cosa Nostra se lavaron en el OIOR, gracias a la intervención de Licio Gelli, Sindona y Calvi. Calvi habría sido asesinado por Francesco Di Carlo, un ex mafioso expulsado de Cosa Nostra, estrangulado y luego colgado de ese andamio bajo el Támesis. Su error fue quedarse con parte de los fondos que debía lavar. También está la banda de la Magliana. Algunos de los títulos al portador y otros títulos del Estado cuestionados en su transferencia dentro del OIOR habrían pertenecido a los jefes, a Ernesto Di Ottagevi, al Sor Memmo, a los Struzzini y a los prestamistas a quienes la banda confiaba el dinero para el lavado. Imaginen un mundo de delincuencia, un mundo sucio, un mundo oscuro, que recurre a un banco, el banco de la religión, el banco de un Estado que debería promover una moral para limpiar lo que está sucio. Sé que asusta y da asco. Los entiendo, yo igual tengo dificultad para creer algunas cosas. Algunas verdades son judiciales y comprobadas. Otras provienen de investigaciones o reconstrucciones.
Por ejemplo, en el caso de Coach, o escándalos como Batilix, quizá lo hayan escuchado. Un escándalo que llevó a la renuncia de Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Instituto para Obras de Religión. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque a veces los escándalos también sirven para limpiar las cosas. Desde el 15 de febrero de 2013, con la llegada de Ernst von Freyberg, quien luego renunció al año siguiente y fue reemplazado por Jean-Baptiste de François. El Instituto para Obras de Religión ha iniciado una seria reestructuración interna hacia una mayor transparencia y hacia la lucha contra el lavado de dinero. Las acusaciones, que han llegado continuamente a lo largo de las décadas, por una gestión a veces despreocupada y en otros casos al borde de consecuencias penales, esa gestión debe cambiar. No debe haber más. Las acusaciones que provienen de los colaboradores de la justicia, de bolsas llenas de dinero en efectivo, que se depositan de manera anónima dentro de ese bastión donde está la sede del banco. Concluyo este video con algunas ideas. La primera, ¿por qué es necesario que un Estado soberano tenga su propio banco central? Y, por lo tanto, el administrador de pagos del sistema. ¿Es realmente necesario que un Estado soberano tan pequeño disponga de un banco como el OIOR, que se ocupa de cuestiones a veces moralmente discutibles respecto a la propia religión? La segunda, ¿por qué el Vaticano siempre se ha opuesto a la entrega de los hombres involucrados en los escándalos? Si no había nada que ocultar y todo era transparente, la culpa siempre es personal, no colectiva. ¿Por qué Marcinkus, Menini y de Strobel no pagaron? La tercera y última reflexión. Si en los evangelios se dice que Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo, después de volcar las mesas de los cambistas y de arremeter contra quienes prestaban dinero a usura, ¿por qué motivo? Lo que es descendiente directo de la predicación cristiana, es decir, el Vaticano, realmente no puede prescindir de una dimensión financiera. Otras iglesias, otras confesiones, simplemente confían en la generosidad de los fieles. O bien, como sucede en Suiza, admiten que realizan un servicio público precisamente al servicio del ciudadano, y por lo tanto, corresponde al Estado apoyarlas. ¿Qué necesidad hay de tener grandes patrimonios inmobiliarios, participaciones accionarias, paquetes de referencia, obligaciones? ¿Qué necesidad hay? Jesucristo estaría feliz con todo esto. Les dejo estas reflexiones. Luego, ¿quién lo sabe? Quizá, como ya ha pasado en otros videos, llegarán los comentarios negativos, también llegarán los insultos, llegarán los expertos, o los que se creen expertos, que nos dirán que estamos haciendo todo mal, que no se critica a la Iglesia. A estas personas quiero hacerles una pregunta más. Claro, nadie critica la moral, nadie critica la enseñanza religiosa. ¿Por qué ustedes no logran separar la religión de todo lo que la acompaña, de manera tangible? Podríamos decir secular y, sobre todo, financiar la religión. Piénsenlo, y si quieren, díganmelo en los comentarios o por correo. ¿Tienen la dirección? Que tengan buen día a todos.